Ya estamos transmitiendo ya. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a el conversatorio que todos los días lunes tenemos de Tiempo de Escena. Hoy día tenemos dos grandes invitados, a Antonio Sisis, que es el dramaturgo de Dilema, que es el nuevo ciclo de The De algunas Company. obras de Dilema, sí. Exacto. Y con Matthew Gilamont, que es nuestro director artístico del Ballet Nacional chileno. Sí. Así que con estos dos personajes vamos a conversar hoy día en un ratito. Así que, bueno, primero que nada, desearles una muy feliz Navidad Sí. después de estos días. Que lo hayan pasado bien, que hayan descansado. Acompañados, reunidos en familia, muy tranquilos. Y se nos viene también esta próxima celebración. Sí, cambiamos, vamos a un año más. Un año más que se va, como dice la canción. Como dice la canción, sí. Un año y que duro. se vaya luego, dicen muchos. Un año duro. Que ha sido de resistencia para las artes y en especial para las artes escénicas. Y nuestros invitados están en las artes escénicas desde el teatro, desde la danza y han tenido que resistir. Y nuestro primer invitado, que ya se unió, Exacto. es dramaturgo, director, guionista y está probando una particular de teatro ahora, porque no solamente es un teatro vía Zoom, sino que además es un teatro interactivo. Por lo que Antonio, como dramaturgo, tiene la misión de pensar varias posibilidades para una misma trama, ¿cierto? Exacto. Ahí está. Donde también el el público va Hola. tomando protagonismo en este nuevo formato. ¿Cómo estás, Antonio? Bien, ¿y usted? Gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar tan puntualmente aquí con nosotros. Sí, pues me dijeron a las 6 estamos. Gracias. Puntualísimo. Contábamos en la introducción que estás probando una modalidad particular de teatro virtual que tiene que ver con lo interactivo. Cuéntame, ¿cómo ha sido este desafío? ¿Hiciste teatro virtual antes, durante el año? ¿Es la primera incursión? Cuéntame cómo fue así. No, es la primera vez. Es bien entretenido porque entiendo que el Marco Albo que me llamó a trabajar en esto, estuvo haciendo harto teatro virtual durante el año, durante la pandemia. Yo en ese tiempo estaba viviendo en España porque estaba haciendo un máster allá en guión de cine y de series. Entonces me tocó ir la pandemia allá y cuando volví, sí, cuando volví de España, de Madrid, volví en octubre, me llamó el Marco para trabajar en esto que él ya venía trabajando hace tiempo, que es el teatro por Zoom. Pero me llamó para este proyecto particular en el que me dijo, mira, tengo la idea de hacer que, gracias a las posibilidades o a las herramientas que da Zoom de hacer encuestas en la gente, hacer que la gente vaya decidiendo por dónde se va la obra o cuál es el camino que toma, cuál es la historia. Entonces, dependiendo de lo que ellos vayan votando, que es lo entretenido, la obra se empieza a abrir a diferentes lugares, que obviamente es un desafío para uno porque cuando uno piensa una historia y la empieza a desarrollar, sabe más o menos de dónde va y hacia dónde termina, cuál es el arco de los personajes, pero en esta modalidad lo difícil es hacer que los dos caminos, por ejemplo, funcionen, porque puede ser que un camino sea muy interesante y el otro sea una lata. Entonces hay que encontrar como... Parece que los perdí un poco. Nos entró una llamada y ya Sí, la... claro, son situaciones en las que tengo que lograr que los dos caminos y luego se siga abriendo quizás a cuatro incluso. Entonces, que todas las historias funcionen bien, que es el real desafío, siento yo. Porque como les decía... ¿Mm? ¿Cómo logras esa conversación de las diferentes, digamos, finales o de posibilidades que vas entregando? ¿De qué manera haces ese trabajo para poder conseguir un buen resultado de todas? Antes de ponerme a escribir, me pongo a pensar en la historia, en primer lugar, y veo las posibilidades que tengo en determinados, por ejemplo, en la obra que ya di, de tres personajes o tres amigos que se juntan a tomar una cerveza virtual, digamos, por Zoom, antes de que uno de ellos se case. Y uno de ellos se entera que el que se va a casar, su novia le fue infiel, y no saben si contarle o no. Ahí, por ejemplo, la primera gran decisión que toma el público, es decir, ¿le contamos o no le contamos? Entonces, dependiendo de qué decisión toman, la obra toma caminos muy diferentes.
Y logré hacer que efectivamente, porque claro, si uno dice, ok, contémosle, es mucho más morboso y claramente uno dice, bueno, ese camino tiene mucho conflicto, tiene mucho juego, ¿qué hace él? ¿Qué hace con los amigos? Quizás se enoja con los amigos porque le cuentan un día antes de casarse, quizás no se casa, quizás sí, hay muchas opciones. Y la otra opción, que es no se casa, al principio yo decía, puta, ¿qué hago para que esto funcione con una opción que no dice nada? Porque si es que no le dicen, él se casa y todo sigue normal. Entonces ahí tuve que empezar a pensar cómo hacer y ahí juego con lapsus de tiempo, donde volvemos a la acción 6 meses después, que se casaron efectivamente, eh, y pasan otras cosas, pero ya, entonces cada uno tiene su línea temporal diferente, cada opción empieza a variar dependiendo de lo que elija el público y tengo que desarrollar finalmente, porque no sé qué va a elegir el público, que todas funcionen, que es lo Pero además entretenido y lo difícil como dramaturgo. hubo más de una pregunta en la función del sábado hacia el público. Más Sí, difícil todavía, ¿no? son varias, son varias preguntas. La que bifurca de manera más rotunda la obra es esa, pero todas, claro, se abren y cierran, pero esa va para dos caminos, luego hay otras después que sigue abriendo nuevamente. Entonces al final uno termina escribiendo como 4 posibles obras que se empiezan a ribetear. ¿Y eso cómo lo viviste tú? ¿Lo disfrutaste? ¿Fue complicado? ¿Miraste algunas cosas? ¿Cómo lo hiciste? Eh, Primero estudié un poco como teoría de videojuegos, que esto se hace harto en videojuegos. Cuando yo estaba estudiando allá en España, en este máster que les contaba de cine, tenía un compañero que era diseñador narrativo de videojuegos. Entonces le pregunté a él, oye, ¿qué cosas se hacen? Porque la industria del videojuego tiene Tienes mucho toda de la... esto, donde el narrador o donde el jugador tiene un personaje. No pensemos en juegos de fútbol o de pelea, sino donde estamos narrando una historia. Y muchas Juegos de veces roles. sí, el jugador muchas veces tiene que ir tomando las decisiones del personaje, porque hay juegos que son muchos de conversación y de narrar una historia finalmente. Entonces ahí también hay teorías donde efectivamente no todas las preguntas bifurcan totalmente, sino que nuevamente se vuelven a encontrar más adelante, porque si no, si es que uno empieza a bifurcar infinitas veces, uno termina haciendo infinitas obras y no termina Claro, nunca. Imagínate que yo hiciera ocho claro. preguntas. 2 por 2 o sea, 2 por 2 4 por 2 8 por 2 16, 32, 64, ¿cachai? 128. Entonces, son muchas opciones. Entonces ahí uno tiene que ir jugando con las opciones que bifurcan pero se vuelven a encontrar o las que definitivamente separan los caminos de la historia. O sea, en ese sentido entiendo entonces que independiente de las preguntas iniciales, finalmente las preguntas sucesivas pueden ser que se repitan independiente del caso, digamos. Hay ciertas preguntas que van a determinar un poco cómo continúa la trama, se van a decir unas cosas u otras, pero la trama va a seguir por una determinada línea, pero hay otras preguntas que efectivamente va a bifurcar completamente la trama. ¿Cómo? Cambian inmediatamente el sentido, digamos. Sí, por ejemplo, esta que te digo que es como la fundamental de esa obra, aunque después No, hay otra también, pero en la que te preguntan, ¿quieres contarle que se casa o no? Ahí la trama es completamente diferente. Son dos universos paralelos donde en una pasa algo y en otra pasa algo completamente diferente. Y ahí no se vuelven a encontrar. El público decía, ucha, queremos saber qué pasaba en la otra trama. Y ahí les claro, decimos, claro. bueno, vean la obra de nuevo, pónganse de De la hora acuerdo y voten Y la ahora otra opción. hay otra obra escrita por ti en este mismo ciclo Dilema, ¿no? Asesinato. Sí, sí, esa El, es el miércoles, este miércoles, que también ¿De tiene qué este va? foro... ¿Cómo? Cuéntanos de qué va un poquito Asesinato, sin cometer spoiler, pero Sí, 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 adelante. claro. Esta trata sobre la muerte de un empresario, un gran magnate en su casa de campo. Está con la familia, está el cuidador, hay diferentes personas. Aparece muerto en circunstancias que uno dice, bueno, acá alguien entró a robar y se fue. Eh, pero quizás no es así, quizás fue alguien de la familia y la gracia es que el público en esta obra vaya haciendo, igual que lo que les hablaba un poco de los videojuegos, vaya eligiendo cómo preguntar, si atacar a alguno de los testigos, ponte tú, y preguntarles de forma un poco más intrusiva, violenta, o por otra parte quizás tratar de hacerse amigo y sacarle información, desconfiar de tal persona o confiar en tal otra, y así van a ir de alguna forma ayudando a los detectives a descubrir el caso. Idealmente, ojalá el público pueda descubrirlo, porque es bien de estos casos tipo
de Conan Doyle, Agatha Christie, Sherlock Holmes, toda esta onda como donde el público, o el lector, quien sea, tiene las pistas para descubrirlo. Es difícil porque uno dice, tenía las pistas, pero claro, Sherlock Holmes es Sherlock Holmes. En este caso un poco lo mismo, están todas las pistas, el público va a tener opciones para ir viendo cómo preguntar, a quién creerle, a quién no. Y finalmente vamos a ver quién es el asesino, si era alguien de afuera, si era alguien de la familia, cuáles eran los motivos. Pero está bien entretenido porque el público finalmente es como es lo que les decía, está jugando esto, está viendo cómo quiere que se desarrolle la acción. Y pero Antonio, a diferencia de Matrimonio, Asesinato, lo que va pasando es que finalmente el público va o ayudando o finalmente tergiversando la historia, que es muy distinto a tomar una decisión en concreta como en Matrimonio, digamos. ¿De qué Claro, manera se trabaja la dramaturgia de algo así tan complejo? hay ciertos momentos de la obra, por ejemplo en Asesinato, en que tú te das cuenta que la dramaturgia o la historia misma te da opciones para cómo continuar escribiendo. Entonces, en cada uno de esos momentos se abre una opción donde digo, ok, acá tengo una opción para que el público diga cómo quiero que esto siga avanzando. Hay un personaje que tú no sabes si creerlo o no. Vale, ¿le crees? Sí, ¿le crees? No. Dependiendo de si le crees o no, la información que va a seguir saliendo va a ser muy diferente. El público también va a decir, mira, yo creo que es más bien ella por la información que me están dando, pero si votaron que no, el detective va a decir, mira, yo creo que no es por tal o tal motivo, entonces el público también va a entender otras cosas. Entonces, tanto en eso como en lo que sea, en cómo abordar a uno de los posibles asesinos que tienen que entrevistar, que interrogar. Entonces, ¿cómo lo interrogan? Si lo que te decía antes, lo interrogan de una forma de tratar de sacar la información de forma más como policía bueno, policía malo, por así decir, amedrentando, asustando, o si lo hacen quizás tratando de ser amigos. Entonces, dependiendo de lo que hagan, van a tener más información o menos información, van a conseguir mejores pistas y va a quedar todo más claro para poder descifrar el caso. Entretenida se escucha Se entretenida, sí. escucha muy entretenido. Perdón. Pero esta obra es el miércoles a las 10, ¿cierto? Es el miércoles a las 10, sí, sí. Con Luis Ñeco, Marcial Mar- Tagle y Y Luca. sí, y la luz Valdivieso. Esta ya la probamos una vez en una función cerrada, la verdad, y funcionó súper bien. Hicimos una función cerrada y fue muy entretenido. O sea, las preguntas funcionaban muy bien, esto como el detective, las pistas, los detalles, qué había en la habitación, cómo estaba el cuerpo, todas esas cosas que uno ha visto en películas, en series, en libros, que ha leído mil veces, aparecen, entonces lo vuelve muy entretenido y el hecho de ser parte de este descubrimiento, de una u otra forma, tomando decisiones, diciendo yo creo que es este, yo creo que es este otro, le dan mucha vida a la obra. Además de las relaciones que tienen los dos detectives, que medio que él está enamorado de ella, entonces trata de salir con ella es como la gran detective, la geniecita, entonces también sean relaciones divertidas, también tiene humor, no es una policial seria, tiene humor, tiene comedia y tiene todo esto, todos los elementos de una película o novela de detective. En este proceso de desarrollo de cada una de las obras, finalmente hay un espacio de tiempo, que según lo que me comentaba Marieta, hay un espacio de tiempo que se produce mientras llega la información al actor, que hay una especie como de relleno, entre comillas. Sí. ¿Cuál es la instrucción tuya como dramaturgo para que esto se genere sin que se note que finalmente la gente está rellenando? Yo recuerdo que Nico en el conversatorio dijo algo así como que era como un paracaidista al que no se le abría el paracaídas y de repente se le abría el paracaídas. Está buena la imagen. Porque efectivamente en el Zoom te aparece la pregunta, haces esto otro, el público se demora un poco en responder hasta que sale el porcentaje. Y ahí ellos están, en el fondo de seguir estando, puta, no sé, le digo, no le digo, ¿qué crees tú? No sé qué hacer. Así, uy, me caí. Rellenando hasta... Rellenando dentro de lo mismo, improvisando un poco dentro del juego, qué hago, no sé qué hacer. Se toman su tiempo, mientras el público tampoco está con toda su atención ahí, porque está decidiendo a votar y luego sale la votación. Una vez que salen, dice, ok, sigo por este camino o sigo por este otro. Entonces, claro, Perdón. no, te iba a decir que lo que se morían de miedo era decir, puta, ¿qué pasa si es que uno sin querer se va al otro camino? Y empezamos a leer partes diferentes de la obra.
¿cachai? Claro, Como una equivocado. confusión, no. ¿Y qué ¿Sabes qué pasaría en pasa? ese Es que yo termino actuando esta parte y tú te ponías a actuar esta otra, pero no pasó, salió todo bien. Pero porque están vivos, ¿cachai? Entonces podría pasar cualquier cosa. Y en ese caso, el casting, digamos, de los personajes o de los actores que van a encarnan cada uno de estos personajes, ¿tienen que ver también con eso en relación a la selección de ellos? ¿Cómo? ¿Cómo? No te entendí. Que si finalmente tiene que ver con el desarrollo de que puedan salir, digamos, al paso o del paso en caso de que tengan que improvisar. Finalmente eso también fue un Ah, eslabón importante Ah, a la hora de elegir un personaje. ahora te entendí. Sí. sí, no, es que ellos No es un además fracaso. ellos improvisan mucho, lo hacen muy bien, entonces yo creo que cualquier error saldrían a flote, porque está el texto ya escrito, pero sobre él también improvisaban mucho y le metían mucho más humor también aún del que había, entonces se dio como una conjunción muy entretenida entre quienes actuaban el texto, como que el texto ya tenía comedia y ellos que lo hacían muy bien, entonces como yo decía, bueno, cualquier cosa lo van a arreglar, tienen experiencia, no estaba el video de decir, ok, hay que apagar las cámaras porque Partir todo de nuevo. Antonio, ¿ensayaron los dos caminos distintos? Eh, ensayaron todos los caminos, claro, porque no sabí, al final hay más de dos caminos, digo estos dos principales y después se vuelve a dividir, pero, pero ensayaron todas las posibilidades que tenía porque tenéis que conocerlas bien, porque no sabéis lo que va a elegir uno intuye por dónde va a ir las elecciones del público. Uno dice, mira, yo creo, hicimos ciertos catastros, le preguntábamos a cierta gente qué elegiría y tú, y creíamos que iba a ir por cierto lugar, pero igual no sabéis, quizás llegan 250 personas y dentro de esas 250 encontramos pura gente que hubiera votado lo contrario a lo que uno piensa. Entonces, claro, tenían que conocer bien todos los caminos posibles. ¿Las proyecciones de ustedes se cumplieron el sábado o no? ¿De público o de...? De las opciones, digamos. De las opciones Ah, que... sí, el público eligió más o menos lo que pensamos que elegir. O sea, no en todas, pero dentro por ejemplo, la más importante sí. Esta que te Ya. digo de le dirías, no le dirías, el público sí, fue más bien determinante. Sí, yo quedé en minoría, era así apenas minoría, y yo, carrera larga. Yo Pero voté no le diría. es que también pasa, yo creo que el público es diferente que la elección que uno hace pensando que es un personaje el que le va a pasar, a Ah, que efectivamente sea tu amigo, en ese caso, y tú tomes una decisión. Como es diferente decir, tú en esa posición, ¿qué harías con tal amigo tuyo? Uno probablemente puede responder algo, pero creo que en la obra te hay libertades de cosas que quizás no harías en la vida real porque también querés jugar un poco al morbo. Es un juego, entonces uno prueba cosas que quizás no haría porque tenéis la posibilidad de eso mismo. La gente se lo toma como personal, entonces como su historia reflejada, digamos, en esta puesta en también escena. puede ser, sí, Sí, también sí, puede ser. claro. Yo creo que es eso lo que, por Sí, eso sucede esta pregunta, ¿no? O sea, la respuesta finalmente. También puede ser, sí. Porque pero además había una chica en el conversatorio que decía que quedó como dudosa de sus principios, no sé si te acuerdas, sí, porque estaba sí. solo con uno, después el otro argumentaba al otro y seguía al otro, entonces quedó como, finalmente, ¿qué creo yo de verdad? Decía ella. Sí, porque bueno, eso es lo entretenido también de la obra porque te da los dos argumentos, porque escuché un Claro, argumento y decís, claro, obviamente, no le puedo decir. Y después escucháis el otro y decís, claro, soy su amigo, ¿cómo no le voy a decir? no lo voy a decir, sí. Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo un poco, por ejemplo, no con asesinato, pero sí con una que vamos a dar más adelante, que se llama que una cita, donde hay dos personajes que salen por primera vez por Zoom, pandemia, todo, y dicen, ok, justo bueno, primera vez por Zoom. No se han visto nunca en vivo, se conocieron por Tinder o algo así. Y uno de ellos tiene algo que sabemos más adelante, que como espectador te genera un dilema, que esa es la gracia de esto, un dilema como entre ético, moral, decir, yo saldría con esta persona a pesar de tal o tal cosa, o le diría, o en el de matrimonio, le diría a mi amigo que su novia le fue infiel o no, como son preguntas que no tienen una respuesta obvia, no es como, ¿matarías a tu padre? Obvio que no, ya, todo el mundo vota que no. Acá igual lo entretenido es que son preguntas que generan discusión,
que es Sí. lo que pasó en el conversatorio. La gente quería hablar, mira, a mí me pasó esto, a mí me pasó esto otro. Entonces creo que eso es lo entretenido, genera como una discusión posterior que se dio en el conversatorio que es muy entretenida porque cada uno empieza a mostrar su propia mirada de mundo, su propia moral, su propia ética. Antonio, cuéntanos un poco sobre este ciclo de dilemas. ¿Tiene una proyección de duración prolongada, fijada, digamos? ¿Tiene fecha de término? ¿O finalmente se Eh, va a ir produciendo orgánicamente como sucedió con Teatro Zoom? yo creo que vamos a ir viendo cómo sigue avanzando, al menos por enero sí, porque hay varias obras a la espera de estrenarse, está, bueno, está Asesinato, está esta otra mía que es más adelante, parece que el matrimonio la vamos a dar de nuevo además. Tenemos que ver cuándo. Hay una del Rafael Gumucio Ay, también que está escribiendo, que trata sobre Speak alguien que también. se quiere poner la vacuna y no sabe si ponérselo o no, un señor ya, vacunas. estamos aquí antivacuna o pro vacuna. Y una de Eh, Diego. una del Diego también, sí. Entonces, al menos por enero yo creo que vamos a tener varias de estas obras con opciones. Y ya después habrá que ir viendo qué pasa, cómo andan los públicos, febrero, entre qué es vacaciones, pero no sé si la gente se va a ir de vacaciones o no, si vamos a estar encerrados. Que va a estar acá todavía, yo creo. Entonces, siendo un año tan especial, vamos a ver qué pasa con el Zoom y todo eso. Pero Perdón. ¿Cómo te viviste la experiencia del teatro vía Zoom, Antonio? ¿Qué te pareció? ¿Qué resorte tocó para ti esta tú experiencia? me decías esta en particular de Dilema o antes. Me refiero, como tú no habías hecho teatro Zoom, Ah, esta experiencia de teatro Zoom, ¿qué te pasa con esta experiencia? eh, es diferente al teatro presencial, o sea, definitivamente. Creo que ni siquiera son comparables, son como dos experiencias muy diferentes. Es diferente estar compartiendo un espacio con los actores donde los veis respirar ahí mismo a hacerlo a través de una cámara. Creo que las experiencias son muy diferentes. Entonces, en ese sentido, me lo tomo más que como decir, mira, ahora estoy explorando una nueva rama del teatro, más bien es como una experiencia diferente que apareció, donde el texto es muy importante porque como no tenemos muchas acciones físicas, no hay muchas posibilidades acá como estamos jugando al juego, ni siquiera de streaming, estamos jugando al juego que tengo a la cámara acá y estoy conversando con alguien. Eh, no da tantas posibilidades escénicas, obviamente, entonces desde ahí el diálogo tiene que ser como súper chispeante, tiene que tener buen ritmo, ser entretenido, sorprender. Creo que desde ahí la palabra, en el teatro siempre ha sido muy importante la palabra, no tanto, o también en el cine, pero en el cine tení otras herramientas, otros silencios, cambios de locaciones, tení muchas más posibilidades. En el teatro la palabra es muy importante, y acá en el Zoom creo que también es muy importante porque tenéis aún menos que en el teatro. O sea, no podéis ver un personaje caminando de un lado de la sala hasta el otro, pensando y sin saber qué hacer. O quizás lo podía hacer, no sé, pero al menos no, por lo que he visto, no se ha probado tanto, porque se busca también algo más naturalista, donde estáis conversando con alguien y sería raro quizás es que yo me pongo a caminar lentamente con un foco detrás. De Pero, hecho, Marco Antonio de la Parra hablaba de escribir para teatro vía Zoom. Él claro, presentó una obra, Tango Thriller, que él dice que es teatro, es escrita para vía Zoom y que no quiere que se monte en un escenario, es que lo que escribió para esta forma de, digamos. sí, es que lo entiendo, porque por ejemplo, estas que estamos dando ahora, son entretenidas, funcionan bien aquí, las votaciones son rápidas con Zoom, pero no sé qué pasaría en un escenario, efectivamente. Como habría que probar, pero yo creo que, claro, quizás estas obras funcionan bien porque están pensadas para el Zoom y no estamos pensando en grandes cambios de escena, entradas de muchos personajes. De hecho, siempre son pocos personajes porque es más fácil de esa forma, no puedes tener 30 pantallas chiquititas. Entonces sí, Así yo es. creo que son experiencias súper diferentes y hay que darse cuenta que estamos haciendo esto y ver cómo anda esto mientras la pandemia lo permita. Mientras más pandemias, probablemente esto continúe porque son formas de entretenimiento que ayudan a pasarlo a la gente, pero también creo que hay que seguir innovando porque con lo que se estaba haciendo del teatro Zoom como sin solo historias y conversaciones de teatro por Zoom,
probablemente empezó a agotarse y por eso ahora estamos con estos dilemas para algo nuevo y no sé qué será después, pero si es que esto sigue, creo que hay que seguir jugando a innovar un poco para no aburrir a los espectadores. Tomando justamente la palabra de innovación, finalmente, ¿con cuál te quedarías más o te sientes más cómodo? ¿Escribiendo para Zoom o finalmente escribiendo para escenario? Eh, no, es que yo creo que el desafío de escribir una obra de teatro para un escenario es más grande, es más... em, hay también hay un prejuicio, pero uno dice el teatro, ese es el teatro presencial, es el teatro de verdad. Entonces, por eso te digo que son experiencias muy diferentes. Como, es como decir, ahora creo que esto igual es un desafío, igual tiene que ser entretenido, tiene que funcionar, no es hacerlo mal, simplemente son cosas diferentes porque también el escenario te permite cosas muy diferentes. Y cuando uno se plantea desde ahí, también la cabeza se te abre un poco a más posibilidades. Acá uno está muy cerrado, yo estoy muy cerrado a tres personajes o dos personajes, donde solo están hablando frente a una cámara, donde no se pueden, o podrían, lo que decía antes, pero no es como que se paren y se vayan, vuelvan. Eh, Como que los dramas son más concretos también, los dramas que pasan ahí mismo. Entonces, creo que dan menos posibilidades el teatro por Zoom, por todas las opciones que hay, pero por otro lado también aparecen cosas entretenidas que yo al menos no he visto en teatro, como esto de las votaciones que hayan... Porque a veces uno ve obras que como que un personaje lo hace uno y el otro a veces se cambian en las funciones, como cosas... Pero yo no había visto que él... Seguramente se ha hecho, obviamente, si esto no es que estemos inventando algo nuevo, esto se ha hecho mil veces en videojuegos, en Black Mirror, como... Black Pero, Mirror. pero pero igual es entretenido porque no es algo común, no es algo que se esté haciendo constantemente, se haya hecho constantemente o que en teatro uno lo vea muy comúnmente tampoco. Quizá en otros lados sí, en Chile yo no me ha tocado ver obras donde el público diga, vamos para allá, o vamos para allá mejor. Como obras ¿Tiene más... algo? Dime, sí. No, y lo termina, termina, No, termina. digo obras más como cartesianas, más como aristotélicas, de principio a fin. Quizás en cosas más performáticas, con otros lenguajes. Hay cosas más similares a esto, pero en una obra como que empieza, termina y los caminos los elige entre medio el espectador. ¿Qué me ibas a Claro. decir? Te quería preguntar si, ¿con qué otros proyectos estás, Antonio? Bueno, tengo proyectos de escritura que tengo que mover. Una serie que escribí en España, quiero ver si la puedo empezar a mover acá. Que escribimos en el máster, con las que nos fue increíble, que es medio satcom, como Ya. comedia dramática, medio Fleabag, Afterlife, Master of None, no sé si han visto esas series, Ah, sí, sí. pero como en ese tono. Entonces, me gustaría mandarlo al CNTV, ver si es que se mueve la serie. Tengo que ahora empezar a buscar productora y todo ese cuento. Tengo una película que terminé de escribir hace poco que también quiero empezar a mover, o ya para el próximo año en el fondo audiovisual. Pero estoy como con más proyectos audiovisuales, más que teatrales en este momento, fuera del teatro, que también, teatro Zoom digo, es que también digo plantearse escribir teatro en estas circunstancias es complicado, uno no sabe cuándo vamos a volver a los escenarios. Entonces me estoy proyectando más al menos ahora con guión de cine, de serie. Estábamos con una obra el año pasado en la que estaba actuando, que nos fue súper bien, se llama El Círculo, Sí, sí, sí. que queríamos seguir dando, pero tenía harto prospecto, estuvimos en Santiago a mil, pero lo mismo, po, igual que para todos los actores, está difícil en ese sentido. Así es que creo que por el momento, más el mundo audiovisual, escribiendo cine y series, es lo que me estoy moviendo al menos. Y te quedas en Chile. Sí, Ahora, por ahora sí, sí. Pensé en quedarme en España un rato, pero también estaba complicado allá todo, igual que acá, igual que en todas partes. Entonces dije, bueno, mejor me voy al verano, veo qué tal, y si me llaman de allá, quizás me puedo volver en otro momento. Pero mientras acá el COVID iba en bajada, allá iba subiendo. viendo, claro. Sí, sí. Entonces, porque me tocó al revés en un momento. Mientras bajaba acá, subía en Chile. O sea, bajaba en España y subía en Chile, y ahí estuve tranquilo. Después se dio vuelta, entonces dije, mira, me voy a Chile, no veo a mi familia hace tiempo. Me fui con una beca de fondar, tengo que rendir el fondar, tengo que... Entonces, si es que vuelvo más adelante, que igual es una opción,
porque hice súper buenos contactos, los profes me fue espectacular en el máster. Entonces decía, puta, ¿por qué no me quedo y pruebo suerte un rato si es que me fue tan bien? Pero como pero con estas circunstancias dije, mira, si es que vuelvo después, veremos qué pasa. Pero por el momento, COVID y todo, me dije, pasó fin de año acá con la familia, los amigos, un rato. Mucho Perfecto. mejor. Sí, de todas maneras. En proyectos actorales, entonces, mientras tanto, también están todos en stand-by. Sí, bueno, creo, mira, para el próximo año también tenemos un proyecto que no sé si se va a hacer o no, que es bien interesante, cuando uno tenemos que fundar, de, de un fondo que unía ciencia y teatro, no sé si saben, pero entonces hicimos un proyecto que tiene que ver con identidad, que tiene que ver con nuestras raíces, donde se suponía que nos íbamos a hacer el test de ADN para saber de dónde vienen nuestros orígenes. Sí. Yo que soy de familia judía, en el equipo había una palestina, otra judía, mapuche, diferentes personas, y entre todos ellos íbamos a hacer una especie de instalación en un museo, porque era súper transdisciplinario, tanto con desde videos, audiovisual, actores, artistas visuales, músicos. Entonces era una especie de instalación desde diferentes ramas que hablan desde la identidad de nuestros orígenes, de quiénes somos, de qué nos representa hoy en día en relación a de dónde venimos, de la otra edad. Son todos esos temas que se suponía que ese proyecto era para este año, pero al final va a ser para el otro que viene, se supone. Tenemos que, así es que no sé. No, Tenemos que no, hacer todo, Antonio, para que volvamos pronto a los escenarios. Sí, Sí, de todas sí, obviamente. maneras. sí. Perfecto. Hay harto proyecto dando vuelta, ahora hay que ver cómo van saliendo, dependiendo de cómo avanzan las cosas. Tenemos que despedirnos, Muy Antonio, bien. porque ya tenemos la media hora de conversación. Nos vamos con Matthew Guilamón. Así que te pedimos que invites, por favor, a la gente que nos ve y que nos verá a ver tu dilema del miércoles. Súper, sí, los dejo invitados para este miércoles a las 22 horas. La obra se puede comprar en cow.cl, cow así como vaca, COW.cl. Actúa el Marcel Tagle, el Luis Ñeco y la Luz Valdivieso, una obra donde ustedes van a ir tomando las decisiones de lo que pasa en la obra, tipo Black Mirror. Entonces como cuando tú eliges una decisión, la obra va a un lado, si eliges otra va para otro, y dependiendo de lo que ustedes hagan, los personajes van a hacer una cosa u otra. Venga a jugar, se llama Sí, el es bien proceso. entretenido, es bien entretenido. Gracias, Antonio. Te agradecemos mucho esta conversación. Va a estar en YouTube, va a estar en nuestra página web ahí para que ver que tengamos más visitas, ¿cierto? Para que sigan Súper, compartiéndolo. Gracias, súper. Antonio, te pasaste. Un Gracias a abrazo. ustedes, igual, un Gracias abrazo. por Feliz año. Sí, feliz Chao. año. Nos vemos entonces. Feliz. Muchas gracias. Chao. Chao. Ahí, ya vamos con Matthew. Vamos a Matthew, enganchar inmediatamente entonces. a Matthew Guilamón. Matthew. Ahí está Matthew. Ahí está. Entretenía la opción esta de poder elegir para dónde va la historia. Sí, qué nervio. Ahí está Matthew. Matthew, Hola. hola, ¿cómo estás? Un abrazo gigante a la distancia. ¿Ustedes Tanto cómo están? tiempo, Matthew. ¿Cómo ¿Me, estás? me escuchan bien? ¿Sí? Súper bien, ¿y Ya, tú? perfecto. Bien, sí, sí, sí. Muy bien, sí. Perfecto. ¿Cómo has estado? Tanto tiempo que no nos vemos. Tanto tiempo, efectivamente. Bueno, ¿cómo hemos estado? Ha sido un periodo muy complicado, yo creo, para todos. Ahora nosotros hemos retomado, o sea, pudimos retomar con la compañía hace 2 meses, por lo menos presenciales, actividades presenciales, volver al entrenamiento. Habíamos preparado una función que lamentablemente no se pudo hacer porque, 5 de diciembre. claro, porque, bueno, estaba previsto, estaba programado en el Teatro de Las Condes y, bueno, la Comuna de Las Condes retrocedió a fase 2, 3, perdón. Entonces no pudimos hacerlo, tuvimos que suspenderlos a 2 días del estreno. Así que fue frustrante, pero igual yo creo que parte de lo que se da ahora. Entonces sabíamos desde el inicio que retomando las actividades teníamos ese riesgo de tener que suspender, y es así, es muy agotador, tengo que decir, porque uno va preparando cosas y después de tanto tiempo no estábamos tan felices de poder
también como primer cuerpo estable, volver a subir a un escenario y finalmente a 2 días todo se cae. Pero bueno, ha sido así en Europa, en Estados Unidos, en todos los países. Lo he compartido con muchos colegas, amigos allá y claro, estamos resilientes de cierta forma, pero claro, ha sido complicado, complicado y sigue siendo. Más bien, en este tema de la cancelación del estreno, ¿no hubo ninguna posibilidad de poder como generar otra instancia de poder mostrar el trabajo final? Mira, lo que sí hicimos una grabación de la presentación, entonces por lo menos no está perdido y hubo esta compensación, digamos, de poder hacerlo en el escenario, con el vestuario, en condiciones función, digamos, pero obviamente sin público y se filmó eso. Entonces, esperemos que eso se pueda difundir pronto porque este espectáculo se montó en especial para este momento, o sea, no es algo que existía, o sea, entonces claro, y es algo muy, muy ad hoc, o sea, es muy de ahora, entonces, para el tema de la fiesta, para el tema del retorno, también había una cosa muy simbólica, ¿no? Entonces, no es tampoco algo, yo creo que tendría otro tono si lo presentamos en 2 años más, ¿entiendes? Entonces yo creo que, pero ojalá sí, ojalá lo podamos difundir pronto, o a través del canal en el Teatro Las Condes, o nosotros en SEAC TV, que el canal del SEAC que hemos puesto en marcha ya desde más de un año, donde vamos difundiendo obras de danza, pero también conciertos con la orquesta y música. Sí. Perfecto. Estás con Alicia para este final de año, ¿no? Pensaron Sí, en mira, Alicia. sí, decidimos volver a mostrar a Alicia porque pensando en una programación más familiar, obviamente Alicia parecía como el más adecuado, ¿no? En este periodo. Entonces, ya que no tenemos una versión de Cascanueces por ahora, entonces decidimos, claro, entonces decidimos difundir Alicia y además siguiendo todos los jueves y los domingos, porque eso ha sido como el ritmo, digamos, de programación que hemos puesto en marcha desde el inicio de pandemia, donde esta franja está dedicada para el ballet. Entonces lo mantenemos los jueves y los domingos. Además, claro, además de las difusiones de obras que hemos difundido durante 5 meses, de hecho, muchas obras hemos compartido de manera gratuita, sí, a través del canal. Y hace ahora un poquito más de un mes empecé con un nuevo programa que se llama Danza al Aire, que es un programa, claro, un programa en vivo donde voy invitando artistas que han colaborado con nosotros para conversar, analizar, hablar sobre obras que han sido parte del repertorio del Ballet Nacional Chileno. Y este programa yo tengo que decir que estoy bastante contento con eso porque ha sido muy entretenido y ha sido como de una forma muy relajada, de cierta forma también, y con los colaboradores artísticos que hemos tenido. De hecho, la semana pasada estuvo la Millaray, Lobos, y sí, y eso nos permite como de repente volver a pensar obras que se crearon antes de la pandemia, uno. Entonces, primero como esta cosa muy emocional también con Pau Peralta fue, ellos a volver a ver los extractos se emocionaron porque de repente como esos fueron los tiempos cuando podíamos subir a los escenarios. Entonces hubo algo como a la vez muy emocionantes y también y a la vez volver a hablar de las obras, del proceso y eso lo vamos a seguir. De hecho, vamos a retomar en enero y vamos a seguir con este programa, además de las difusiones de obras. Revalorizar los procesos como desde esta distancia, ¿no? Claro, y tener también, hablarlo, presentarlo al público desde otra mirada también. O sea, no solamente de mirada desde el resultado de lo que es el espectáculo, pero como el backstage, como detrás bambalinas de lo que hay, ¿no? Y obviamente también, ya que han sido muchas colaboraciones con el ballet, también tener otra perspectiva. Yo creo que también tuve como filósofos que también nos dieron como su mirada sobre las obras. Y eso es muy interesante porque ahí hay otra perspectiva sobre la obra, ¿no? Sí, sino que, y eso yo creo que puede ser interesante también para el público y abordar también estas obras desde un lado mucho más, ¿cómo decirlo? Como más simple, ¿no? Como así con los creadores, como cómo se hizo, de dónde surgieron las ideas, cómo nació
cómo nace una obra. Entonces yo creo que también eso puede ser un punto interesante para nuestro público. Mateo, tú como director del Ballet Nacional, desde el estallido social, que fue como el puntapié inicial de todo este proceso tan extraño, ¿no? ¿Cuál ha sido tu viaje interior hasta hoy día? ¿Cómo te has movido tú en lo emocional, en lo artístico, en lo profesional? Mira, hay dos cosas en eso. Ha sido muy, obviamente, fuerte y duro, porque, bueno, yo como persona primero, y dos, yo como director de la compañía, a cargo de un grupo, es decir, cómo mantener un grupo vivo existiendo en este contexto, que sea social con el estallido o sanitario con la pandemia. Y efectivamente, yo creo que lo más importante era pensar de repente, con el estallido, la primera pregunta fue ahora, ¿cómo nosotros, qué significamos nosotros adentro de todo esto? Finalmente, o sea, ¿cuál es nuestro rol? ¿Cuál es nuestro lugar? O sea, sin quedarse solamente así mirando lo que está pasando, pero también intentar participar y aportar también desde lo que hacemos. Entonces, y siempre hablando con los bailarines, porque con la compañía siempre he implementado esta conversación, este diálogo con ellos, porque es importante también que ellos puedan compartir y opinar y decir cómo se sientan, porque yo creo que somos un grupo, trabajamos juntos, siempre todos, entonces lo estamos viviendo juntos. Entonces, como grupo teníamos que decidir cómo vamos a hacer. Obviamente hay fue muy distinto, o sea, cada uno lo percibe de una manera distinta, pero como grupo teníamos que enfocarnos y tener un objetivo común y primero pensar qué vamos a hacer. En el caso del estallido, lo que decidimos hacer es nosotros decidimos aportar a la comunidad y abrir nuestras puertas, era la ocasión, la oportunidad para acercarnos. Y eso fue lo que surgió, lo más importante que surgió. Entonces de eso nació toda esa propuesta que hicimos con clases gratuitas, todo el mes de diciembre, enero del año pasado, abrimos la puerta, claro, para no solamente estudiantes en danza, profesionales, pero también aficionados. Y de hecho, con los aficionados ha sido mucho más exitoso que o sea, con estudiantes también, y con profesionales, pero a lo que me refiero, nos llegaron tantas Mucho. inscripciones que sí, y no sabíamos qué hacer con eso porque teníamos una restricción por el tema del espacio, ¿no? No podíamos acoger a todo el mundo. Y entonces tuvimos que decir que, bueno, lamentablemente no podemos acoger a todo el mundo, pero ha sido muy exitoso y nos ha permitido también tener un contacto. En este momento la gente necesitaba, bueno, primero con el cuerpo, soltar mucha ansiedad, muchas tensiones, uno, Sí. y dos, fue una oportunidad también de encontrarse con nosotros, o sea, de otra forma que ver a los bailarines en un escenario, ¿no? Es muy distinto, el encuentro es muy distinto, volver a algo muy real en términos de relación, en términos de lo que estaba pasando en la sala. Y entonces Poderlas eso tocar. fue, claro, y también fue muy emocionante también escuchar a la gente, lo que decían, todos los comentarios que nos compartían después de esas clases, ¿no? Fue muy emocionante porque uno no se espera tantos comentarios, ¿no? Tanto emoción, tantas impresiones. Y también hay mucha gente que pensaba que el Ballet Nacional nunca iba a hacer ese tipo de propuesta porque piensan que somos los profesionales, como pertenecemos como a otro mundo, ¿no? Entonces, no, o sea, somos personas como cualquier persona, antes de ser artistas somos seres humanos. Entonces, yo creo que, y eso fue bonito también, fue un poco soltar un poquito la barrera que podemos a veces tener entre los artistas en el escenario, esa cosa muy sublimada, ¿no? Y nosotros. Entonces yo creo que tanto para el público, para ellos, como para nosotros, ha sido una experiencia muy enriquecedora. Y luego, bueno, vino lo de la pandemia. Entonces, claro, entonces eso fue otra etapa, pero claro, es otro contexto, son otro parámetro, ¿no? Entonces, obviamente el primer mes fue, yo creo como a todos, había algo, no sabíamos qué decir, fue tan duro, o sea, nadie entendía lo que estaba pasando, o sea, yo creo que yo mismo me quedé así como
no sé qué esta cosa, no sé qué está pasando, estaba como sin poder moverme de cierta manera. Y luego, obviamente, había también que pensar ahora, nosotros, ¿qué somos, o sea, dentro de esto? ¿Qué podemos hacer ahora? Y ahí, bueno, ahí entró muchas cosas. Es que primero estamos encerrados, que por la esencia misma de lo que hacemos va a ser muy complicado. Dos, con lo que está pasando, nosotros como compañía, como artistas, como creadores, como intérpretes, ¿cómo podemos aportar en eso? Entonces, y tres, yo como director, yo tengo que también pensar, hacerme cargo también, o sea, y me sentí muy cargado de una gran responsabilidad también, porque tengo un grupo y lo tengo que mantener vivo en una situación que es muy difícil cuando estamos todos encerrados en las casas, la mayoría o sea, para la gran mayoría de las bailarines muy lejos de sus familias, entonces fue muy difícil mantener una actividad que, como le dije, por su esencia, detrás de la pantalla no es lo ideal. En su casa todos nos vivimos en las mismas condiciones. Entonces, primero lo que hicimos es que después de un mes, después de un tiempo de un poco como retomar los espíritus, empezamos como a encontrarnos vía Zoom, obviamente, y a hablar de todo eso, cada uno, de cómo se sentía. Lo que no hice es impedir a los bailarines una clase cotidiana por Zoom. Por las mismas razones que recién expuse, es que cada uno tiene condiciones muy distintas. O sea, todo el año estamos siempre como luchando, estamos trabajando para que tengan las mejores condiciones en sala. Entonces, de repente, no me veía imponer a los bailarines que tomaran una clase en un piso súper duro, en Claro. 2 metros cuadrados. Claro. No tenía sentido. Y además son bailarines profesionales. Entonces, yo confío totalmente que cada uno se hizo responsable y cada uno hacía su propio training, saben perfectamente lo que tienen que hacer para mantener un mínimo de condición física. Entonces, eso lo descarté desde el inicio. Yo dije, eso no lo voy a hacer porque no creo que sea la forma la más, o sea, no funciona para mí. Entonces, de ahí empezamos a hablar y surgieron varias ideas con los bailarines y salieron, de hecho, propuestas muy lindas desde los bailarines mismos, mías. Entonces, siempre conversando, siempre a través del diálogo, porque eso nos ha permitido mantener un flujo de ideas, de conversación entre nosotros, si bien fue muy poco, porque obviamente es lo que había a través de un Zoom, a través de... Pero eso permitió, y yo creo que los bailarines han sido muy, o sea, muy comprometidos en eso y maravillosos. Nunca han, a pesar de toda la situación, han mantenido como un objetivo, un foco como muy claro y querían, muy voluntarios, querían proponer cosas, querían acercarse a la comunidad. Sí, ahí se me paró un poco la conexión. ¿Me escuchan? Ya. Entonces, la propuesta era no solamente lo que propusimos, es compartir lo que hacemos, es decir, los bailarines dieron clases. Pero un poquito que no te estamos escuchando. ¿Aló? ¿Ahí sí? ¿Ahora sí, Macías? Sí, lo escucho. Un segundo, por favor. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ahí Ahí sí. sí. Ya, perfecto. ¿Sí? Ahora sí. Ahora sí Ahí te sí. escuchamos. Sí. Ya. Sí, entonces, claro, entonces la propuesta fueron no solamente dar clases gratuitas, lo hicimos para varios públicos, tal como lo habíamos hecho durante el estallido, ¿no? Es decir, para profesionales, para estudiantes en danza, también hay un grupo de bailarines que se propuso a dar clase para el personal del área de la salud. Luego hicimos nosotros propuestas digitales, como hicieron muchas compañías en la casa, y también propuestas donde invitábamos también una propuesta que hizo también un grupo de la compañía que se llama Bailemos, invitando a la gente a que ellos también bailaran y nos mandaran sus videos y de ahí generamos conversaciones bailadas virtuales con nuestro público.
Y eso también ha sido muy entretenido. O sea, ha sido una forma también de no solamente nosotros mantenernos vivos, pero también seguir el contacto con el público. Y hemos recibido mucho, comentarios muy lindos, muy emocionantes también. Y ha sido, entonces, esa parte, tengo que decir, ha sido interesante, a pesar de todo lo negativo que puede ser este periodo, pero por esta parte sí, pero efectivamente tiene su límite. En el, en esta pequeña cápsula que escribiste El mercurio. en el Mercurio, aparece una sensación muy como, no sé cómo decirlo, pero muy fuerte dentro de ti con respecto al proceso, digamos, de creación final. Mira, Desglosemos un poquito el texto. tú dices la nota de ayer, o sea, Ya hay letras, sí. claro. Mira, aquí hay dos cosas. La pregunta era más bien si efectivamente el COVID iba a dejar huellas en Claro, la creación artística. Ahora, hay dos cosas que yo voy separando. Hay el futuro en sí, de manera general, y más específicamente sobre la creación artística. Yo, o sea, como lo dije, este periodo no me va a inspirar. Y yo creo que además es muy temprano para decir que eso va a ser una fuente de inspiración. Yo creo que hay que dejar pasar tiempo. O sea, es muy temprano para decir si efectivamente va a dejar huellas o no. Yo creo, la verdad, yo creo que eso va a quedar como un mal recuerdo y punto. O sea, no sé si, no sé si eso, miren, hay una cosa muy interesante. Al inicio de la pandemia se hablaba mucho en conversaciones con sociólogos, con filósofos del después de la pandemia, ¿no? Claro. Entonces, que eso va a ser, y yo creo que hay algo muy interesante aquí, porque es algo muy humano, porque en el momento de vivir una cosa tan fuerte, le tenemos que dar sentido a todo eso. Es humano, somos seres de proyección, somos seres sociales, entonces había que darle sentido. Entonces, este sacrificio que estamos haciendo, encerrado, sufriendo, no podía ser para nada. Tenía que ser para algo mejor. Han pasado 8 meses. Ahora no se habla más de eso después de la pandemia. Se habla de volver a la normalidad. Exacto. Entonces, es muy interesante ver que eso es muy, como lo dije en la nota, para mí es algo muy perjudicial para nosotros, para todos. Y hablo ahora para los artistas y para todo el mundo. Yo creo que no sé si hay que darle sentido a eso, pero no sé si tiene sentido. Yo creo que sería peligroso decir que eso es algo que no me he merecido por el capitalismo, con no sé qué, no sé cuánto. No, no quiero decir eso, porque no quiero que existe eso. Y además, ahora viendo que queremos volver a una normalidad, eso significa una cosa, es que 6 meses después estamos solamente agotados y queremos dejar eso detrás de nosotros y volver a otra cosa. Y yo, como si hablo realmente de creación artística, o sea, este periodo no lo encuentro para nada inspirador. Yo creo que tal vez lo será para algunos artistas, pero de nuevo, yo creo que es muy temprano para decirlo, porque la creación necesita, o sea, el proceso creativo necesita el paso del tiempo, necesita ese metabolismo de la maduración de las cosas también. O sea, yo no creo que nosotros como artistas tenemos la herramienta para saber o para decir mejor que otra persona lo que nos está pasando, ¿entiendes? O sea, yo creo que hay sociólogos, hay filósofos que lo hacen muy bien. O sea, yo creo que nosotros tenemos que digerir todo esto antes de poder sublimar seguramente todo eso, porque eso es lo que hacemos como artista, transformarlo y llevarlo a otro nivel, eso sí. Pero llevarlo al escenario mañana, yo creo que no es algo que va a suceder ahora. Seguramente va a dejar huellas, pero de una manera, desde una perspectiva mucho más lejana, mucho más, será un eco de algo, pero no va a ser algo tan significativo. O sea, obviamente, seguramente que lo queremos o no, nosotros estamos afectados por lo que está pasando, pero a esa altura lo que queremos todos es volver al escenario, volver a crear, porque yo creo que esa idea muy romántica del
estamos encerrados. Yo escuché mucho y yo también me pregunté en un principio, en la primera parte del confinamiento, estamos encerrados, un momento aislado, un momento solo, va a ser muy inspirador. Para nada. Yo creo que si yo hubiera decidido aislarme de una manera intencional, Claro, claro. hacerlo es otra cosa. Eso lo que pasó es un impuesto. Como lo dije, fue un tiempo impuesto. Y esa temporalidad no es nada que yo decidí en algún minuto como creador tomarlo porque, o sea, la creación, las ideas nacen de un impulso, no nace porque de repente hay una pandemia que me llega y que me dice, Mathieu, tú tienes que estar en tu casa para crear. O sea, entiende cómo ahí va Sí, totalmente contra el tema mismo de la creación, de la inspiración. Entonces, por eso digo, por eso la nota de ayer se puede ver muy pesimista, pero por otro lado, yo sigo muy optimista en que vamos a salir de eso y que vamos a volver, porque hace un mes cuando empezamos a volver a trabajar con la compañía, me llené de alegría y fue un alivio, un respiro tan grande poder volver con los bailarines, poder volver a encontrarse, a verse, a hacer que las ideas fluyan en la sala de ensayo, a vivir, porque eso es lo Creo- que es, ¿entiendes? claro. Entonces yo creo que, y yo soy muy positivo, yo soy una persona muy positiva, pero si yo tengo que pensar realmente en los posibles efectos que podrían tener en la creación artística en general, y no solo hablando solamente de la danza, sino como en la literatura, en el teatro, en las artes en general, es mi punto de vista. Pero porque me cuestioné mucho durante esta pandemia y obviamente, y uno piensa mucho, estoy leyendo muchas cosas, también ensayos de filósofos, de sociólogos, y es muy interesante cómo las cosas han ido cambiando también en términos de reflexión, ¿eh? Sí. En términos de cómo vamos a salir de todo eso, cómo si el mundo vamos a cambiar, si hemos tomado ¿Cómo vamos a conciencia cambiar? de... Si vamos a ser mejores, como se planteaba en un principio, Sí. ¿recuerdas? Los seres Pero humanos claro, vamos a ser mejores. pero eso es humano, es porque en el momento del Claro, pánico hay que se darle necesita. sentido a eso, hay que Claro. darle sentido y Hay hay que que tomarse de justificar. algo. Y hay que justificar que estamos sufriendo para algo, no puede ser para nada. Y es humano. Pero después de 6 meses ahora, estamos agotados. La gente no puede más. La gente quiere salir, quiere volver a socializar. Y esa idea súper romántica de vamos todos a analizarnos desde dentro, ya se fue. O sea, totalmente. O sea, No, obviamente. Sí, sí. y tengo la sensación, sí, que en el mundo de la danza esto se genera con mayor fuerza todavía, porque finalmente, claro, el moverse en espacios tan reducidos en nuestras casas no sirve. O sea, finalmente necesitamos el espacio para la danza completamente. Entonces, claro, Totalmente. es el área más afectada, aún más que el teatro, producto de lo que nos estás explicando tú. O sea, no solamente para bailarines, pero yo creo que todos se dieron cuenta de lo que significa estar encerrado en un lugar, ¿no? Como es el espacio de repente. Tu espacio, tu mismo hogar, se convierte en una pesadilla porque no te Exactamente. puedes mover. Entonces, claro, también al nivel de espacio, de la conciencia de qué significa salir, qué significa estar adentro, yo creo que fue muy fuerte eso y golpeó muy duramente como a la gente. Y para nosotros, para bailarines, donde el cuerpo es nuestra herramienta, fue aún más duro, obviamente. Obviamente. Y yo creo que lo que queremos ahora, y bueno, y la única oportunidad que tuvimos de hacer esta función, si bien fue sin público, Sí, los bailarines estaban como de repente, yo mismo, de repente, lo único momento que lo hicimos sin mascarilla fue para la grabación, porque estaba previsto así, lo había todo pensado también en condiciones COVID, es decir, grupales solamente, sin contactos, entonces fue todo también un lío, o sea, pensar en todo eso es una locura también, o sea, pero bueno, en fin, estamos todos en la misma, yo creo que estamos trabajando con estos protocolos. Y cuando yo vi a los bailarines subir al escenario sin mascarilla, te juro que fue un shock, porque de repente es como verlos desnudos de repente, era como muy extraño, y los bailarines mismos me dijeron, fue muy extraño de repente salir al escenario, estar entre nosotros sin la mascarilla, y eso es loco, o sea, se puso al revés. No tener mascarilla ahora se convierte como en lo extraño. es muy emocionante además. Sí, sí, no, ¿Cierto? Muy emocionante.
Y yo creo que, bueno, ojalá ahora con el tema de la vacuna, todo eso van, o sea, van a suavizar más la medida, vamos a poder de a poco, obviamente no va a ser de un día para otro, de a poco volver al escenario, volver a nuestras actividades, volver a reencontrarnos con el público, porque al fin y al cabo es lo que hacemos y es lo que necesitamos, experiencia en vivo. Hemos hecho la experiencia de la pantalla, está bien, lo vivimos, nos adaptamos porque no nos quedaba otra, pero vimos también que eso tiene su límite y que no es lo que hacemos. Entonces, y que nos falte parte de nosotros, o sea, obviamente. Entonces, Sí, nos falta. Matthew, ya para ir terminando, porque nos quedan algunos minutitos nada más, quiero que aprovechemos esta última instancia para que nos invites a disfrutar de todos los productos que podemos ver del Bunch. sí, o sea, los invito a seguir, ¿no? Como lo han hecho. Tenemos durante toda la pandemia también, porque nosotros hemos mantenido, hemos seguido con nuestras actividades, porque para nosotros ha sido muy importante también mantener este contacto con nuestro público y nosotros para compartir nuestros artes y mantenernos vivos también, porque yo creo que, y mantener la cultura viva también, y la cultura presente, porque vimos que también había un gran peligro en este momento para la cultura, las artes escénicas, las artes en general. Las artes escénicas especialmente. Sí, es un momento muy difícil, y entonces hay un riesgo muy grande de que, bueno, y vemos lo que está pasando, sabemos que, como se dice en Francia, somos actividades no esenciales, pero sí somos esenciales. Entonces, y nosotros vamos a seguir entregando nuestro arte, lo vamos a seguir compartiendo con ustedes, y lo agradecido de nuevo a que hayan siempre nos han acompañado en todo esto y que nos siguen acompañando. Vamos a estar proponiendo más cosas antes de que volvamos al escenario muy pronto, ojalá, y ahora se vienen, síguenos en nuestras redes también, seguimos con propuestas, y bueno, y ojalá lo más pronto posible en el escenario, en los teatros, en Santiago, en Chile o en otra parte del mundo. Gracias, Muchas Mario, gracias, muchas Mario. gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Pese a la Muchas distancia gracias. de la pantalla. Un gusto que estés con nosotros. Muchas gracias por todo lo que nos compartiste, de verdad que para nosotros era también de vital importancia saber qué es lo que estaba pasando con el ballet, desde el adentro, Sí. desde su ADN mismo. Así que, qué mejor que contigo contándonos todo lo que nos ha pasado. Pero el Bunch, a pesar de todo, hemos mantenido los espíritus altos y hemos mantenido todas las ganas, y los bailarines han sido maravillosos en este sentido también, y los agradezco también porque ha sido difícil y todos se han comprometido mucho en este periodo. Y yo creo que eso es importante también, sentir que hay un equipo, hay un grupo que está trabajando bajo el mismo techo, pero también con la misma conciencia de lo que hacemos es un trabajo en conjunto y colaborativo. Nos sumamos entonces a los saludos que tú mismo le mandas a tu misma compañía, así que de rebote también, por favor, un saludo para todos. A todos, al equipo de bailarines, a los maestros y maestras de baile, a todos los que hacen posible que el Bunch sea lo que es, ¿cierto? Así es. Entonces, un abrazo gigante, Matthew. Muchas y gracias. Nos vemos. Nos vemos pronto, Muchas gracias. muy pronto. Sí, ojalá. Sí, muy pronto. Chao. Gracias. Bien. Chao. Bueno, Ay, qué bonita conversación, muy sincero, Matthew. Maravilloso, Se maravilloso. agradece la sinceridad, se agradece el que representa el sentir de muchos, el mío. Yo lo he paseado muy mal durante la pandemia. No ha sido inspiradora para mí la pandemia, Absolutamente. igual que para Matthew. Las artes escénicas sí son esenciales, al igual que el resto de las artes, tal como lo dijo Matthew. Nos vemos entonces el próximo lunes. Ya tendremos 2 invitados o invitadas que nos nutrirán con sus palabras, ¿cierto? Alimentarán de todo este Sí. proceso. Nos vemos entonces. Nos vemos entonces el próximo lunes, así que En muchas gracias. tiempo de escena. En tiempo de escena. Y ahí está Renato, nos está saludando. Gracias, Renato. Ah, Gracias muchas por estar acá escuchándonos. Un abrazo grande, y esta conversación va a estar en Instagram, en Facebook, en YouTube y en la página web. Así que pueden repetírsela y los que no están, mirarla, ¿cierto? Que estén muy bien, cuídense mucho. Gracias, que estén muy bien. ¡Feliz año! Chao.